En este caso vamos a hablar de, como está planteado en la pantalla, resultados de la actividad agropecuaria desde la perspectiva contable. ¿Por qué nos vamos a enfocar en resultados? La verdad es que desde que nuestra 22 se modificó, se han aclarado bastantes aspectos en lo que tiene que ver con la medición de los activos. Y ha sido mucho más amigable la posibilidad de aplicarla, de llevarla adelante, con más claridad y menos posibilidades de tener dudas respecto a qué hacer ante una situación y otra. Por supuesto, como la actividad agropecuaria es tan amplia, yo siempre digo, es donde los contadores podemos ser un poco creativos. Cada actividad en sí tiene sus particularidades y requiere que sea analizada individualmente. Entonces es inagotable, por más que la 22 sea un poco más clara. Pero no obstante a esto, si bien también ha incluido algunos conceptos desde el aspecto de resultados, que han sido también muy clarificadores, si hay algo que todavía nos genera algún tipo de complicación, o por lo menos en lo que vemos en el trabajo diario, a los profesionales al momento de elaborar un estado contable, es el análisis de los resultados, es cómo mostrar los resultados, y un poco tiene que ver con lo que ya habíamos planteado ayer en esto de qué son resultados en la actividad agropecuaria. Cuando nosotros trabajamos en una empresa de cualquier tipo, una comercial, una industrial, tenemos claro que cuando ganamos cuando vendemos, y ganamos cuando los activos que tenemos en existencia tienen alguna variación en sus precios relativos. Por supuesto, esto fuera del proceso inflacionario, ¿no? Pero esas son las dos causas más importantes de generación de resultados en esta actividad, en las actividades en general. La actividad agropecuaria, como todos los que estamos acá sabemos, genera un hecho sustancial único y especial de esta actividad. No se genera en ninguna otra actividad, que es el crecimiento biológico o el crecimiento vegetativo que tienen las plantas y los animales que pueden crecer, reproducirse, desarrollarse. Y entonces, como en general lo que un empresario agropecuario produce tiene mercado activo, se comercializa fácilmente y no existen esfuerzos de venta, la realidad es que el empresario agropecuario gana por producir, gana con la buena producción. Y la contabilidad lo que ha pretendido históricamente a través de esta RT22 es reconocer contablemente los resultados cuando se genera esa producción. Y no cuando se genera la venta, porque incluso se argumenta esto, de que decimos, no hay esfuerzo de venta, tengo un precio conocido, tengo compradores, quiero vender y vendo, no tengo que salir a buscar un comprador, en general, por supuesto. Entonces, desde este lugar es que uno se plantea la necesidad de reconocer estos resultados, que en la actividad agropecuaria tienen básicamente dos vertientes. Esto un poco ya lo comentamos ayer también. Lo que llamamos cambios físicos y lo que llamamos cambios de precios. Y entonces, ahí está, uno dice, bueno, yo podría decir, este es mi resultado, porque en definitiva, cuando uno determina el resultado, lo que está haciendo es comparar el patrimonio neto al cierre del ejercicio respecto al patrimonio neto de inicio, por supuesto considerando las variaciones patrimoniales que tienen que ver con distribuciones de resultados y demás en el medio. Pero en definitiva, uno compara el patrimonio en dos momentos diferentes. Lo que ocurre es que cuando nosotros comparamos el patrimonio en dos momentos diferentes en una empresa agropecuaria, nos ocurre que generamos el resultado, sabemos que ese es nuestro resultado, pero después llega el momento en que hay que decir, bueno, porque la misma norma me obliga a hacerlo si tengo que presentar un estado contable, llega el momento de decir, esta parte del resultado tiene que ver con la transformación biológica y esta parte de resultados tiene que ver con los cambios de precios. Y entonces ahí es donde por ahí hay que, bueno, no quiero ser repetitiva porque ya lo dije ayer y lo dije muchas veces, pero ahí es donde es muy importante tener el sistema contable preparado para poder hacer esa discriminación. Entonces, de esto vamos a trabajar, en esto vamos a trabajar en este rato que tenemos para compartir.
viendo cómo desagregamos de ese resultado general que se determina en la empresa agropecuaria la parte pertinente a lo que es producción de la parte pertinente a lo que es cambios de precios, que en la normativa contable, por esas cuestiones, lo llama o resultados por tenencia o resultados por medición a valor razonable. Es importante también que tengamos en cuenta que nuestra norma incorporó este concepto de valor razonable, que no lo teníamos antes. Y cuando la norma habla de valor razonable, lo que plantea claramente es que es un valor del mercado. Entonces, es el valor que el mercado está dispuesto a pagar por el activo que nosotros estamos preparados para comercializar. Eso implica que es el precio de pizarra, es el precio que está expuesto en el mercado. Que si existe pizarra, como en la mayoría de los productos lo que es agricultura y ganadería, todo bien. Y si no existe, hay que ir a buscar un valor de mercado que tenga que ver con operaciones habituales en fechas cercanas a la operación en la que a la fecha en la que yo estoy midiendo. Ahora bien, ese concepto de valor razonable, además de ser un concepto que tiene que ver con el mercado, claramente dice con el bien puesto en ese mercado. Entonces, yo puedo, y esto es muy importante porque de esta forma la norma está diciendo, bueno, usted hasta me dice, usted trabaje con el mercado principal, que es con el que habitualmente comercializa, y si no, con el más ventajoso. Entonces, ¿por qué? Y porque no le preocupa, yo puedo elegir, si quisiera, el más ventajoso. Porque cuando determino el valor razonable a ese valor de mercado ventajoso, le tengo que restar los gastos de transporte y de seguros para llegar a ese mercado. Y ahí es cuando probablemente deje de ser el más ventajoso. Entonces, el concepto de valor razonable implica valor que el mercado está dispuesto a pagar por este bien, pero con ese bien puesto en el mercado en que se va a comercializar. Entonces, neto de transportes y seguros. Y luego, en nuestra normativa, no se queda solo con el concepto de valor razonable, sino que dice menos gastos de venta. Y es lo que nosotros planteamos siempre, comisiones de intermediarios y demás. Pero el concepto de valor razonable que incorpora la norma tiene que ver también con, probablemente, terminamos diciendo, bueno, en definitiva, en la mayoría de los casos llego a mi antiguo BNR. Sí, probablemente. Pero conceptualmente lo que se está buscando es a qué valor qué es lo que yo recibiría por ese bien en el mercado en que lo voy a comercializar cuando él está ahí. Entonces esto es desde lo conceptual, implica un cambio interesante y que además estandariza la medición de los activos a por lo menos todos los que tienen que ver con la venta, o sea, todos los que están destinados a la venta. Bien, para repasar dos o tres conceptos de la norma también que son muy claves y que explican un poco esto que estamos comentando. La misma norma define el concepto de producción, dice que el hecho sustancial de generación de sus ingresos es el desarrollo biológico en este tipo de empresas y dice que el fundamento del concepto producción es que se trata de una variación patrimonial no vinculada directamente con los costos incurridos, sino que la inversión en estos desencadena un proceso de acrecentamiento que en el curso normal de los negocios es irreversible, no siendo, por lo tanto, el costo incurrido representativo del valor del bien. Entonces, esto implica, bueno, nosotros estamos sumamente acostumbrados a decir, bueno, yo tengo materias primas, insumos, gastos de fabricación, etcétera, y con todo eso determino el costo de mi producto terminado. En este caso, mi producto terminado o mi producto elaborado no tiene nada que ver con los costos incurridos para generarlo. ¿Por qué? Porque aparece este proceso de transformación biológica. Y en este punto, a partir de lo que establece la norma, es lo que también planteábamos ayer, de que es fundamental, tanto para determinar los resultados, como para ahora lo que nos pasa, aplicar el ajuste por inflación posterior, separar el reconocimiento de ingresos y el reconocimiento de costos para poder analizarlos independientemente, a los fines de poder facilitar, digamos, el cumplimiento de esta separación que genera la norma. Y entonces, este punto dice, sigo también son 2 o 3 puntos de la norma, y dice que el ingreso por producción comprende la valorización de los productos agropecuarios.
obtenidos al momento de la cosecha, recolección o faena. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Yo voy a una fecha dada, que ¿cuál sería? En el caso de los productos agropecuarios, principalmente agricultura, la fecha en la que yo voy a valorizar el producto agropecuario es la cosecha. Eso implica que yo al momento de la cosecha voy a dar de alta en el activo al producto agropecuario y voy a reconocer como contrapartida este ingreso de producción que me está planteando. ¿Cuál es el valor de ese ingreso de producción? Todo el producto agropecuario. Todo lo que yo reconocí en el activo, mi contrapartida es ingresos de producción. ¿Por qué? Porque por otro lado fui reconociendo todos los costos que insumió la generación de ese proceso. Ahora bien, dice, ojo, desde la última medición anterior a valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta. Porque si ocurrió que, bueno, esto lo vamos a ver también después, pero si lo que ocurre todo en un ejercicio económico, no hay problema con valorizar el producto y punto. Ahora, si yo tengo una medición anterior de ese producto, habrá que considerar en el ejercicio la valorización del producto agropecuario neta de esa medición inicial que ya se planteó en el estado contable del cierre del ejercicio anterior. Ahora, en cuanto a los activos biológicos, dice, incluye la variación registrada durante el periodo en la valorización del activo biológico. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la norma? Y me está diciendo, usted siempre valorice el activo. Valorice el producto agropecuario y valorice el activo biológico. ¿Cómo lo valoriza? Y ya me lo explicó, me dijo, los que están destinados a la venta en general a valor razonable menos gastos y los que están destinados, bueno, los animales reproductores a valores de reposición y las plantas productoras, lo dejo para después. Entonces, me dice, usted valorice el activo. Y esa valorización del activo, dice, si es resultante de la transformación biológica, será imputable a este concepto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo valorizo un activo biológico, lo que me ocurre es que dentro de esa valorización hay de todo. Porque que yo diga que hoy el valor de un activo biológico es tal, medido a este valor razonable, tiene implícito este desarrollo biológico y tiene implícito también todos los cambios de precio que se generaron sobre ese activo biológico a lo largo del periodo. Y entonces ahí viene la cuestión, porque la norma claramente me dice que voy a imputar al ingreso de producción aquella valorización que corresponde a la transformación biológica. Eso implica que de ese total, de ese cambio total que voy a reconocer en el activo biológico, hay una parte que tiene que ver con esa transformación y que tengo que separarla. Por supuesto, me vuelve a decir hasta el cierre del ejercicio o si es anterior al momento de la cosecha, o sea, el momento de la cosecha, recolección o faena. Eso determina cuáles son los momentos en los que yo voy a medir. ¿Qué implica esto? En esa medición total hay cuestiones que tienen que ver con la transformación biológica y cuestiones que tienen que ver con los cambios de precios. Entonces, ¿qué me dice? Me dice, ojo, si hay un resultado por medición a valor razonable, que tiene que ver con el cambio de precio, dice, son los resultados generados por el cambio en este valor razonable de los productos agropecuarios controlados por sus productores y destinados a la venta con posterioridad al momento de su cosecha, recolección o faena. Entonces, el planteo es, a ver, en el producto agropecuario, cuando lo reconozco al momento de la cosecha, hasta ese momento me va a generar un ingreso de producción. Pero de ahí en más se interrumpe el desarrollo biológico, se interrumpe ese proceso vegetativo. Y de ahí en más, hasta el cierre del ejercicio, todos los cambios que operen en ese producto agropecuario van a tener que ver con cambios de precios y se van a reconocer bajo este concepto. Ahora bien, si tengo activos que están medidos a valores de reposición, también es un cambio de precio lo que se genera, pero por cuestiones de, bueno, de lo que sea, la norma lo que hace es llamarlo resultados por tenencia. Pero tienen que ver con los resultados generados por los activos biológicos que están medidos a valores de reposición. Y entonces, en ese caso, lo único que reconocería o lo único que estaría planteando dentro del activo es un resultado por cambio de precio. Bien. En definitiva,
¿a dónde apuntamos o cómo nos tenemos que armar para esto? Tengo dos momentos claves. Miren, la norma no dice usted sí o sí tiene que medir en estos momentos y no en otros. La norma dice usted sí o sí mide en estos momentos. Si después quiere medir en otros, hágalo. Puede hacerlo todos los meses, todas las semanas, todos los días. No lo hacemos, por supuesto, pero lo podríamos hacer. Pero sí o sí no puede dejar de medir en estos dos momentos. Y los dos momentos claves que yo tengo en la empresa agropecuaria son el momento de la cosecha, donde ahí lo que voy a hacer es medir un producto agropecuario, y el momento que tenemos en todas las empresas, cuando nosotros armamos el activo de la empresa al cierre del periodo, lo que llamamos la medición periódica, y que al cierre del ejercicio dice, bueno, ahí tengo que determinar cuál es el valor del activo que voy a mostrar. En esa medición periódica puedo tener de los dos conceptos, puedo tener activos biológicos y puedo tener productos agropecuarios, y tendré que aplicar sobre ambos el criterio de medición que me plantea la norma, que en resumen tiene que ver con los valores razonables menos gastos para los destinados a la venta, y tiene que ver con los valores de reposición para los animales reproductores. Ahora, esto un poco tiene que ver con esto que planteamos siempre de el proceso que termina o el proceso que continúa. Porque ¿qué es lo que me pasa? Si yo valorizo el activo en un momento en que terminó el proceso productivo, que ¿cuál era el momento en que terminó el proceso productivo? El momento de la cosecha. Lo que estoy valorizando en ese momento es un producto agropecuario. Pero si yo lo hago en un proceso que continúa, en cualquiera, y sobre todo esto nos pasa siempre en la ganadería, pero también en la actividad agrícola, porque en la actividad agrícola me puede caer el cierre del ejercicio con una sementera en el camino. Entonces el proceso va a continuar, aunque técnicamente estos no son procesos continuos como en los términos de la norma, pero lo que estoy planteando es un proceso que terminó y interrumpió el desarrollo biológico del activo, y un proceso que llegó al cierre y que va a continuar en el ejercicio siguiente, a eso es lo que estoy apuntando, y en ese caso lo que voy a valorizar es un activo biológico. Entonces, a partir de esta introducción, tenemos 2 o 3 ejemplitos a ver si nos ayudan a trabajar con estos conceptos. Vamos a suponer que tenemos un año, un inicio 1 de enero y un cierre 31 de diciembre, y estoy con una producción agrícola en la que se siembra y se cosecha en el mismo ejercicio. O sea, todo ocurre en el mismo ejercicio. Por supuesto que esto va a ser concomitante con otras producciones. O sea, por supuesto que ese mismo productor agropecuario seguramente en el camino sembró otras cosas y mezcla con no solo otras siembras, sino probablemente con otro tipo de actividad. Pero vamos a enfocarnos en el ejemplo de pensar, o en la posibilidad de pensar, que este productor agropecuario lo que hizo fue sembrar en una fecha y cosechar en la otra, y que todo el proceso productivo cayó dentro del ejercicio. ¿Qué es lo que ocurre acá? Miren, cuando... bueno, me fui. Bueno, estoy mal. Si yo estoy sembrando y cosechando en el mismo ejercicio, cuando yo llego a la fecha de la cosecha, lo que voy a tener es la aparición de golpe en el activo de un producto agropecuario. Y la contrapartida de esa aparición en el activo de un producto agropecuario, del valor de ese producto agropecuario, o sea, yo voy a decir coseché tanto, a valor razonable menos gastos, tanto, me va a generar el reconocimiento contable. ¿De qué manera? Como dijimos hoy, soja a producción o a ingreso de producción. Ahora, si esa soja permanece en existencia, y eso implica este periodo, si esa soja permanece en existencia, de ahí hasta el 31 de diciembre, fecha de cierre del ejercicio, va a haber probablemente un cambio de precio que tiene que ver con la variación en el mercado del grano, y ese cambio de precio va a implicar un resultado por medición a valor razonable. Esto todo tiene que ver con lo que es, en general, ingresos.
Ahora, ¿qué pasa? Al mismo tiempo, para poder generar esa siembra, yo habré tenido costos de todo tipo. Habré tenido la compra de las semillas primero, todo tipo de costos en el medio que tienen que ver con el seguimiento del cultivo. Y probablemente en el medio o después, en cualquier momento, tenga ventas. Entonces se me generan todas estas operaciones en el ejercicio que yo tendré que ir reconociendo a lo largo del mismo, como lo hacemos habitualmente en cualquier empresa. Ahora, fíjense, si yo compro las semillas acá, o si las semillas fueran de propia producción, es lo mismo. Lo que yo tendría que hacer al momento de la siembra es un asiento en el que yo imputo al costo de producción de esta siembra esa semilla. ¿A qué valor? Al valor razonable del momento del consumo, o sea que sería el valor razonable del momento de la siembra. De manera que si yo compré la semilla a X pesos o la tengo en el activo a X pesos porque la tengo de una producción anterior, cuando la consumo, no la voy a consumir por mi valor en libros, sino que la voy a consumir por el valor razonable del momento del consumo. ¿Con qué registración? Bueno, será costos de producción a semillas que la tendré hasta ese momento en bienes de cambio. De ahí en más, todos los costos que se generan se van a ir reconociendo de acuerdo al momento de ocurrencia de ese costo. Y lo que voy a tener al momento de la cosecha es un ingreso de producción por el valor del activo que acabo de reconocer y todos los costos asociados a esa producción medidos de acuerdo al momento de ocurrencia o de consumo de ese costo. Eso me va a dar la posibilidad de determinar la diferencia entre esos ingresos y esos costos y calcular el resultado neto de la producción para poder exponerlo en el estado de resultados. Porque todo lo que viene después, venta o hasta el cierre, tiene que ver con la valorización a valor razonable y con el resultado por cambio de precios. Si yo esto lo quisiera mostrar en fórmulas, lo que está ahí son las fórmulas, o sea, cómo lo tendría que calcular o cómo lo tendría que determinar. Y bueno, si yo lo que tengo es un producto agropecuario, lo que ya dijimos, el valor razonable de ese producto va a ser producción pura. Pero luego, para calcular el resultado por medición a valor razonable, ¿qué me incide ahí? Y me incide todos los cambios que hubo en los costos, todos los cambios que hubo por las compras, todos los cambios que hubo por las ventas e incluso los cambios que hubo por la existencia inicial, si existían estos productos. Entonces, ¿cómo lo podría determinar? Por fórmula, listo, por fórmula. ¿Cómo sería? Y mi valor razonable del producto agropecuario al cierre, más el costo del producto agropecuario medido, que es lo que estamos diciendo, a valor razonable del momento de la venta, menos el valor razonable del producto agropecuario al inicio, más el consumo del producto agropecuario medido al momento del consumo, menos la producción, me daría el resultado por medición a valor razonable. La fórmula así supongo que la mayoría la aplica y leída así como que suena... Pero la verdad es que no es otra cosa que volver a nuestra antigua fórmula de existencia inicial más compra menos existencia final, bueno, y calculando los R por T en el medio. Simplemente en este caso a la fórmula lo que le estamos agregando, la estamos dando vuelta para despejar el resultado por medición a valor razonable y le estamos agregando la producción y le estamos agregando el consumo. Claro, para que esta fórmula funcione y nos dé el resultado que tiene que dar, cada uno de los elementos que están integrando esta fórmula tienen que estar expresados en valores de esa fecha. Si yo digo valor razonable al cierre, es eso, es el producto agropecuario medido a valor razonable de cierre. Si yo digo costo del producto agropecuario, es medido al momento de la venta. Entonces, cuando yo registré la venta, lo registré a valor razonable el momento de la venta y el correspondiente costo de la misma forma. De hecho, la venta siempre la registramos al valor razonable el momento de la venta porque lo que hacemos es registrar la liquidación primaria y ese es nuestro valor razonable menos gastos. Pero es importante que yo al costo, cuando haga el asiento de costo por la baja del producto agropecuario, lo haga por el mismo importe,
porque lo que estoy haciendo es dar de baja un producto agropecuario que no me generó resultado de venta porque el resultado viene por otro lado. De manera tal que la venta y el costo, por diferencia, me tienen que dar cero. Entonces yo reconozco la venta como lo hacemos siempre y reconozco el costo por el mismo importe de la venta. Y de esa manera consigo que mi costo esté medido al momento de la venta. Dice, producto agropecuario al inicio. ¿Medido cómo? Si había existenciales al inicio. A valores razonables de inicio. Consumo de producto agropecuario medido al momento del consumo, lo que decíamos hoy. Si consumo la semilla, yo la compré o la tenía, si la compré la tengo a valores de compra, si la tengo desde el inicio la tengo a valores razonables del inicio, pero cuando la consumo, ¿cómo me la voy a consumir? A valor razonable del momento del consumo. Entonces, el asiento que voy a hacer va a tener ese importe. Y la producción que acabo de calcular, como dijimos arriba, directamente por la valorización del activo. Y eso directamente me determina el resultado por medición a valor razonable. ¿Qué pasa? La norma también me dice, ojo, que puede haber R por T, resultados por tenencia. Entonces, bueno, ¿y esto cuándo me puede aparecer en estos casos? Bueno, si yo tengo insumos, a ver, si yo compré insumos, los tengo en existencia y los consumo en un momento posterior, porque si yo los compro y los consumo, el valor es el mismo. Pero si yo los compro, los mantengo y los consumo en un momento posterior, como yo estoy apuntando a el valor del momento del consumo, es probable que el importe que yo tenga que reconocer contablemente cuando consumo ese insumo es diferente al que tengo registrado en los libros. Esto no significa modificar, o sea, hacer ningún asiento que tenga que ver con ir reconociendo estos resultados en el camino. No, por eso decimos después lo calculamos por fórmula. Y esto también implica que si vos mirás vos vas haciendo tu contabilidad en cualquier sistema que tengamos en marcha y vas mirando los mayores de tus cuentas y van a darte espantosos. Te van a dar espantosos porque vos venís incorporando al debe por un valor y dando de baja por un valor distinto que tiene que ver con el de otra fecha. Entonces es muy probable que te vayan quedando, a no ser que tengas en existencia muchos activos, que te vayan quedando cuentas del activo con saldo acreedor. Pero todo esto se va a limpiar al cierre del ejercicio cuando vos por fórmula determines ese resultado y valorices ese activo de acuerdo a esa variación, al cierre o al momento de la cosecha, ya lo dijimos. Entonces, para el resultado por tenencia, ¿yo qué haría? El costo de reposición de los insumos al cierre, menos el costo de reposición de los insumos al inicio, menos las compras, más los consumos del momento del consumo. Estoy haciendo lo mismo que hice en el otro caso, y ese sería mi resultado por tenencia que tiene que ver con los insumos. Este es un ejemplo numérico más que sencillo, pero la verdad es que si uno lo aplica, aunque tengamos miles de operaciones en el año, cierra siempre igual, digamos. Si yo en existencia tuviera al inicio 100 quintales a 10 pesos, para la siembra consumiría 60 de esos 100 quintales cuando ya el valor razonable es 15. ¿Yo qué hice ahí? Tenía en el mayor de productos agropecuarios al inicio en el debe 1000. Al momento del consumo yo hago costo de producción a semillas y la voy a acreditar por 900. La voy a acreditar por 900. ¿Por qué? Porque es el valor razonable del momento del consumo. Digo, a posteriori cosecho 300 quintales a 20 pesos. Y entonces, ¿qué digo? Producto agropecuario a producción. Y ahí ya esos 6.000 son mi ingreso de producción, porque es la valorización pura del producto. En el camino vendo 100 quintales a 25 y hago un asiento que diga caja venta por 2.500 y después digo costo al producto agropecuario por los mismos 2.500, que es igual al precio de la venta. Y tengo en existencia al cierre 240 quintales que tienen una medición de 30 pesos al cierre. Entonces, fíjense, ¿cómo lo resolvería de acuerdo a lo que estuvimos planteando?
Está claro que los 6.000 pesos son mi producción. ¿Yo qué voy a mostrar? En ingresos de producción voy a mostrar esos 6.000 pesos. ¿Qué voy a mostrar en resultado por medición a valor razonable? Me da 3.600. ¿Que de dónde sale? Es simplemente la fórmula. ¿Por qué? Porque estos valores fueron registrados de esta forma, siempre reconociendo el momento de ocurrencia y el valor razonable de ese momento. Entonces, si yo digo, mi existencia final de 7.200, mi costo de 2.500, mi existencia final de 1.000, mi consumo de 900 y mi producción de 6.000, mi resultado por medición a valor razonable es ese, y me salió por diferencia. Claro, ¿a esto qué le falta? Le faltan los costos, le falta reconocer, porque estos 6.000 no son otra cosa que mi ingreso de producción, pero me faltan los costos. En este caso no están incluidos, pero ¿qué es lo que yo voy a tener? Y en costos claramente voy a tener esto, que fueron los quintales consumidos al momento de la siembra, y voy a tener todos los otros costos que se hayan generado a lo largo del proceso y que estarán reconocidos contablemente como tales, como cualquier costo que tengamos de fumigación, de cualquier tipo de fertilización, etc. Entonces, ahí voy a ir reconociendo esos costos que voy a contraponer contra esta producción que acabo de registrar, y en mi estado de resultados, ¿qué voy a terminar poniendo? Mi primer renglón del estado de resultados, resultado de producción agropecuaria. Y en la nota, porque también la norma se ha ocupado mucho de explicarnos qué es lo que quiere que pongamos en la nota voy a explicar que ese resultado de producción es tanto, que va a ser neto, pero que está formado como por 6.000 pesos de ingresos menos un número X de costos, y me pide que referencie esos costos al anexo correspondiente. Entonces nosotros en nuestro anexo de costos, que donde tenemos nuestros gastos de administración, nuestros gastos de comercialización, le vamos a agregar una columna más que le vamos a llamar costos de producción, y ahí vamos a hacer todo el detalle de costos que tiene que ver con los que estamos incluyendo acá. Eso es lo que nos pide la norma y que tenemos que mostrar para lo que es resultados de producción. Y luego, bueno, ¿qué nos dice? Va a decir, el estado de resultados sigue ventas, que en este caso si fuera la única venta va a decir 2.500, costo de ventas 2.500, resultado bruto de venta 0. Y luego va a decir resultado por medición a valor razonable, porque este concepto tiene que estar incluido debajo del resultado bruto, va a decir 3.600. Claro, es lógico que esto ocurra, porque en definitiva lo que estamos haciendo acá es, está bien, siempre midiendo a valor razonable, pero de un montón de momentos diferentes. Tenemos el cierre, el momento de la venta, el inicio, el momento del consumo y la producción. Claramente, esa mezcla de momentos determina que haya diferencias de precios, que es lo que estamos mostrando acá. Nada, no es la intención de este planteo, pero si a partir de acá yo tuviera que aplicar el ajuste por inflación, esto claramente me estaría diciendo, bueno, como yo reconocí la producción al momento de la cosecha, esta producción yo la tengo que ajustar desde esa fecha hasta el cierre del ejercicio. Y como yo reconocí costos de acuerdo al momento de ocurrencia, a cada uno de esos costos lo tengo que ajustar desde ese momento hasta el cierre del ejercicio. De esa forma, esta fórmula es la misma, nada más que a valores ajustados. La existencia final ya está, pero todos estos valores que tienen que ver con otro momento que no es el del cierre del ejercicio, se van a presentar ajustados por inflación. Y al incluirlos en la fórmula directamente ajustados por inflación, ese resultado por medición a valor razonable ya me va a quedar presentado o expuesto en términos reales. Bien. Esto es lo que habitualmente nos pasa. Yo tengo una cosecha que tiene que ver con una sementera que viene del ejercicio anterior, nos pasa todo junto, pero bueno, que viene del ejercicio anterior, una nueva siembra y un nuevo cierre, esto es si el cierre fuera 31 de diciembre, que no es lo que habitualmente ocurre en las empresas, pero bueno, la idea es, ¿qué pasa si yo en el medio tengo más de una producción?
no pasa nada. O sea, la forma de trabajo es siempre la misma. Va a haber una valorización a la fecha de la cosecha y una valorización al cierre del ejercicio. Solo que al momento de la cosecha lo que voy a valorizar es un producto agropecuario. Y al cierre del ejercicio lo que voy a valorizar es un activo biológico. Pero la forma es la misma. La forma de cálculo es la misma. Y la única variante que tenemos es que cuando yo cosecho, ahí, el valor de ese producto agropecuario que voy a reconocer es el valor, pero la contrapartida no va a ser solo producción, porque este producto agropecuario tiene un saldo inicial que tiene que ver con el activo biológico que reconocía el cierre del ejercicio anterior. Entonces, en realidad, yo voy a reconocer el producto agropecuario, pero voy a tener que dar de baja ese activo biológico del ejercicio anterior y mi producción neta del año, y está bien porque tiene que ver con el devengamiento, es la generada en el ejercicio. ¿Vamos bien con el Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, bueno, lo que se plantea acá es, nos ocurren las mismas cosas, o sea, tenemos en el medio costos, tenemos ventas, tenemos tanto costos para la sementera del ejercicio que viene del ejercicio anterior como para la nueva, pero básicamente siempre el esquema es el mismo. Yo voy a reconocer al momento de la cosecha y al cierre en las mismas condiciones que lo vengo haciendo, que lo hicimos con la fórmula anterior y en la misma forma en que determinamos la producción. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que simplemente cuando yo determine el producto agropecuario voy a tener en cuenta esa medición inicial que planteábamos hoy y que tiene que ver con el activo biológico. Pero en lo demás es lo mismo. Claro, se nos mezclan dos producciones, se nos pueden mezclar 10 producciones. Pero siempre que yo vaya reconociendo a los valores al momento de la venta o de la ocurrencia o de la compra o del consumo o del cierre o de la cosecha, a esos valores, siempre el resultado va a salir por diferencia. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un proceso productivo que no termina? No ocurre esta cosecha, lo que nos pasaría en cualquier proceso ganadero. En cualquier proceso ganadero, esta interrupción por cosecha no ocurriría. Y entonces yo tengo un ejercicio completo que inicia 1 de enero y termina 31 de diciembre. Y a lo largo de ese ejercicio, bueno, ocurren un montón de cosas, porque todos sabemos lo que ocurre en la actividad ganadera, que no solo tenemos compras y ventas a lo largo del año, sino que además tenemos los cambios de categoría, los nacimientos, la mortandad, etc. Bueno, esto que está planteado acá, claramente lo que vamos a ver ahora, tiene que ver con ganadería, pero teniendo en cuenta animales que están destinados a la venta, o sea, una ganadería de invernada o dentro de una ganadería de cría, la parte que está destinada a la venta. ¿Por qué? Porque si vamos a animales de cría, en ese caso los resultados por producción desaparecen y todos los cambios que se generan en las mediciones contables de esos animales de cría directamente son imputables a cambios de precios. O sea, yo ahí directamente lo que hago es reconocer las diferencias de valorización de ese activo contra los resultados por tenencia. Por eso que el planteo que vamos a ver ahora tiene que ver con una ganadería teniendo en cuenta los animales que destinamos a la venta. ¿Qué pasa? Lo que decíamos, existen una serie de costos a lo largo del ejercicio, tengo una existencia inicial, en el camino hay compras, en el camino hay ventas, vuelve a haber compras, vuelve a haber ventas y sin considerar en el medio todos los cambios de categoría, para llegar al cierre. Entonces, la idea es, a ver, ¿cómo lo trabajaríamos? Seguramente todos llevan una planilla de movimiento de haciendas, porque es lo primero que hacemos y es lo más lógico, lo que más sirve en este caso, pero lo que decimos es, bueno, a ver, en esta actividad, si yo comparo el valor razonable menos los gastos de venta del activo biológico al cierre, más los costos del activo biológico medidos a valor razonable menos gastos de venta,
menos el inicio, menos las compras, o sea, vuelvo a decir lo mismo. Vuelvo a decir lo mismo. Digo, lo que tenía al cierre, miren, menos lo que tenía al inicio, y teniendo en cuenta en el medio las cuestiones transaccionales. Olvidémonos de los cambios de categoría. Las cuestiones transaccionales, esto es, las compras y las ventas. Entonces, si yo comparo mi existencia al cierre con mi existencia al inicio, y en el medio tengo en cuenta las compras y las ventas, lo que termino determinando al final es el resultado. Un resultado, no estoy diciendo qué tipo de resultado, determino un resultado. Si yo arranqué con una existencia, compré, vendí y llegué al cierre con esto, lo que pasó en el medio, o sea, para poder llegar a ese cierre, teniendo en cuenta todo lo que pasó en el medio, la diferencia es resultado. En este tipo de producciones, la separación entre resultados por cambios físicos y por cambios de precios suele generar algún otro tipo de complicación. ¿Por qué? Porque no tengo un momento de cosecha como me pasa en la actividad agrícola, donde yo claramente digo, bueno, este es el momento y esta es mi producción, y se me terminó el problema. Acá tengo una rotación permanente de animales que hace que no sea tan sencillo calcular ese resultado. Pero sí, mi primera pauta sería, bueno, a ver, mi resultado es este, así estoy, esto es lo que generé, para arriba o para abajo, ganancia o pérdida. Y a partir de ahí, intentar clasificar o abrir ese resultado según corresponda a producción o a tenencia. ¿Qué es lo que planteamos? Bueno, la mejor forma de, a partir de ese resultado, calcular lo que es producción es básicamente considerando los kilos ganados. Cuando nosotros analizamos kilos ganados, o sea, nuestra planilla de movimiento de Hacienda, incluso sin valorización en pesos, o sea, la puedo trabajar directamente con cabezas y cabezas por kilo, y lo que termino diciendo es los kilos ganados por categoría. Los kilos ganados por categoría, de acuerdo a el valor razonable del momento de la medición, que sería ¿cuál? El cierre del ejercicio, es lo que yo reconocería como producción, lo que reconozco como producción. Ahora, miren, yo estoy diciendo kilos ganados medidos a valores de la fecha de cierre. Y en el medio de todo eso hay un montón de cambios de precios. Hay un montón de cambios de precios, porque yo estoy diciendo kilos que gané durante todo el año a diferentes precios y los estoy valorizando a fecha de cierre. Bueno, sin embargo, la norma me permite que yo diga, bueno, está bien, listo, kilos ganados a pesos de cierre y esa es mi producción. Y se terminó y eso es lo que voy a reconocer como ingreso de producción. Ingreso al que le voy a contraponer todos los costos que generó esta actividad durante el periodo. Cuando planteamos esto, la forma en que yo haya armado esa planilla de stock determina la forma en que voy a valorizar esos kilos. Si yo solo en la planilla de stock tuve en cuenta existencias iniciales, compras y ventas y existencia final, lo que me sale es la producción por kilos en cada categoría. Y lo que hago es valorizarla por el valor al cierre de cada categoría. Si yo en esa planilla, que es lo que hacemos habitual, bueno, por lo menos en mi caso, considero los cambios de categoría porque me sirven para llevar adelante un control de lo que está pasando y si lo que estoy vendiendo es lógico, bueno, un poco para controlar lo que se hace, lo que hace el cliente en realidad. Entonces, si yo tuve en cuenta los cambios de categoría, lo que me ocurre es que en esa planilla de movimiento de Hacienda yo reflejé movimientos internos que no son transaccionales, o sea, no tienen que ver ni con compras ni con ventas, sino que generé un movimiento interno de una columna a la otra porque un ternero se convirtió en novillo. Entonces, en ese caso, cuando yo valorizo, en realidad, cuando valorizo voy a tener que tener en cuenta esos cambios de categoría porque todos sabemos que al cambiar de categoría también cambia el precio. Ese cambio de precio por cambio de categoría impacta en producción. O sea, que igual termina dentro de producción, porque no es un cambio de precio por cambio de mercado, sino que es un cambio de precio por cambio de categoría del animal. Con lo cual impacta en producción, pero al momento de calcularlo
voy a tener en cuenta los kilos producidos y los kilos que hubo por cambio de categoría y voy a tener que ajustarlos por la diferencia de precio que generó ese cambio de categoría. Eso hay que tenerlo en cuenta porque si no la producción no me cierra. Ahora, si no, la mejor forma es llevamos el control por otro lado y después para calcular producción directamente existencia inicial, compras, venta, existencia final y listo. Y de esa manera calculamos la producción y llevamos el control con una planilla aparte. Esa sería mi producción. Y después viene toda la otra parte, de calcular los resultados por medición a valor razonable. Y entonces ahí planteamos exactamente la misma cuestión. Decimos, bueno, el valor razonable del activo al cierre, más el costo del momento de la venta, menos el inicio, menos las compras, menos la producción, me da el resultado. Si se fijan, es exactamente la misma fórmula que me está permitiendo, una vez que despejé los kilos producidos y que estoy reconociendo la producción acá, porque lo que está pasando es que yo ya la determiné. Por eso es fundamental determinar bien la producción, porque después me está jugando en esta fórmula. Entonces, la fórmula me termina cerrando porque si cometí un error acá, lo arrastro acá. Entonces, primero nos ocupamos de determinar bien la producción y luego planteamos la fórmula siempre teniendo en cuenta que este valor es de cierre, esto es del momento de la venta, esto es del inicio y esto es de la compra. Y por diferencia saco el resultado por la medición a valor razonable de ese ahí de activo biológico. Puse PA es activo biológico. Me equivoqué. ¿Ven? Ahí puse PA es activo biológico. Sí, en el medio de todo esto pueden generarse resultados por medición a valor razonable del producto agropecuario o de los insumos o resultado por tenencia de insumos, porque ¿qué me pasaría si yo consumo maíz para alimentarlos, para alimentar a los animales? Bueno, en ese caso también ese consumo lo apropio al costo, al momento del consumo, y de ahí en más lo que hago es volver a calcular ese resultado tal cual como lo hicimos en la agricultura. O sea, lo que hacemos es estandarizar la forma de cálculo y de esa manera simplificamos un poco la tarea. Este es un ejemplo muy sencillo. Dice, si yo arranqué con 10 animales de 200 kilos a 10 pesos, compré otros 10 animales de 200 kilos, pero los compré a 15. Vendí 5 animales a 400 kilos a 20 y terminé con 15 animales de 300 kilos a 25. Si yo hago esto de existencia inicial más compras menos ventas, sigo mi existencia final teórica, como habitualmente la llamamos, tendría que ser 10.000 pesos. Si yo tengo una existencia final real de 112.500, es porque mi resultado del periodo fue positivo por 102.500. Comparo mi existencia final real con la teórica. Y ese fue mi resultado. Listo, de ahí no me muevo. De ahí en más, ¿qué me falta? Me falta separar ese resultado según sea atribuible a producción o a tenencia. Y entonces digo, bueno, sobre ese resultado de 102.500, si ustedes acá hacen la producción, o sea, si calculan esto en kilos, de lo que tenía, más la compra, menos la venta, y lo comparo con la existencia final, lo que digo es que hubo una producción de 2.500 kilos. Valorizo esa producción a fecha de cierre y digo, es 25 pesos. ¿Por qué digo 25? Porque esto depende de la categoría del animal, o sea que ahí tengo que buscar el valor razonable de la categoría de ese animal. Y digo, si esa es mi producción y ese era mi resultado final, quiere decir que la diferencia entre estos dos conceptos es mi resultado por cambio de valor razonable. Y bueno, pero aplico la fórmula y digo, existencia inicial más costos menos existencia inicial menos compras menos producción y me sale por fórmula ese resultado. Repito, aunque sea reiterativa, solo sale por fórmula si este es el valor de la venta, este es el valor del inicio, este es el valor de la compra y esta es la producción valorizada al cierre. Una vez que hice estos cálculos, de la misma manera que se nos pasa en cualquier producción, por otro lado que tuve que hacer, ir armando mis costos,
mi planilla de costos e ir determinándolos de acuerdo a la fecha de ocurrencia para contraponer esos costos a ese resultado de producción que acabamos de determinar. Bien, la idea de esto fue haber planteado o haber desmitificado un poquito esto de que a veces uno dice, ¿cómo hago a determinar ese resultado de producción? La mayoría lo hace seguramente, lo hará, pero la idea de esta charla fue plantear que en definitiva estos ejemplitos que son sumamente de laboratorio, porque es así, son muy de laboratorio, pero que si nosotros lo llevamos a la práctica, lo digo porque lo hago por experiencia personal, si nosotros trabajamos de esta manera en nuestra actividad y vamos reconociendo contablemente estas variaciones de esta manera, la verdad es que cuando llegamos al cierre, solito podemos calcular estos resultados, reflejarlos, cumplir con la norma y además ser quizás un poco útiles al productor agropecuario cuando le podemos mostrar estos números, más allá de todo el problema de cambios de precios y de inflación que tenemos hoy, pero un poco, ser un poco más útiles en cuanto a la información que podemos brindar a través de nuestros estados contables y que nuestra tarea vaya un poquito más allá de poder ayudarlos y a lo mejor intercambiar o generar a partir de estos estados contables algún tipo de toma de decisiones que le sirva a ese productor agropecuario. Bueno, ¿estamos bien? Muchas gracias. Bueno, abrimos a preguntas. Sí, no se ve mucho de acá, pero allá al medio. Para que una pregunta ya corriente. Disculpe, tengo una pregunta, yo María las preguntas. Hablas de la siembra con semilla propia, ¿sí? Generalmente lo que existe es un proceso de transformación del propio grano que lo pasás a semilla a través de la inoculación y ahí podés determinar el costo preciso y agarrar y determinar también cuánto es el costo de ese proceso porque generalmente se terceriza. Por ahí, en ese caso, el costo no va a ser solamente el de la semilla, va a comparar el valor neto de realización que tenías vos valuada la producción, los costos necesarios para transformar la semilla y el costo de la semilla en sí, ¿o no? Bien. Tendrías que desglosarlo más a lo que perfecto. me refiero, ¿no? La cuestión es, ese desglose está perfecto, pero tenés que desglosarlo por conceptos. O sea, claramente esos costos que vos necesitas para lograr que la semilla esté en condiciones de ser sembrada, son costos. O sea, que vos lo vas a reconocer como costo de producción. Olvídate de trabajar con la semilla para esos costos. Son costos de producción. Ahora, cuando vos estés listo y consumas la semilla, lo que vas a hacer, y vos tenías un valor en el activo para esa semilla, ¿está bien? Sí. Cuando vos consumís esa semilla, tenés que consumirla al valor de mercado de esa semilla a la fecha del consumo, independientemente de lo que a vos te haya costado. Porque para las semillas, hoy la medición tiene que ver con el valor razonable menos gastos de venta, que eso no ocurría antes. Hasta la anterior RT22, las semillas iban a costo de reposición y es lo que más o menos implicaría, el tratamiento que implicaría si seguiríamos con ese criterio. Pero hoy, con la medición a valores razonables, vos, suponete, vamos a ponerle números, tenías la semilla en el activo a 100, incurriste en costos, 20. Esos costos son costos de producción. Al momento de consumirla, la vas a consumir al valor razonable, que puede ser 150. Y ese es el valor por el que vos vas a consumir la semilla. Por el otro lado, reconociste los costos y después, llegado al cierre del ejercicio, vas a sacar por diferencia el resultado por medición a valor razonable. ¿Que cuál va a ser? El valor que tenías en la semilla desde el inicio con respecto a tu momento de consumo. ¿Por qué? Porque quédate tranquila que los costos fueron por costos, o sea que te van a impactar, esos costos te van a impactar en producción, pero a través del concepto de costo. Está bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Perfecto.
¿Alguna otra pregunta? A ver. No, estoy como... Ahí, Omar. Buenos días. ¿Qué tal, Silvina? Hola, Omar. Muy bien. Supongo que tengo la alianza de acá de mi amigo Jorge para hacerte una pregunta. Nosotros, me voy a referir, primero voy a hacer una consulta. Lo que estás hablando de semilla es siempre que sea de propia producción. Si es semilla comprada, va a valor reposición. No, en realidad, no. En realidad, la semilla hoy, en la medida que está en manos del productor agropecuario para ser consumida en un proceso productivo, iría a valor razonable. Con lo cual ahí la discusión, ¿cuál sería? Que si vos la compraste, está en manos del productor agropecuario, pero no sos el productor de esa semilla. Entonces ese es un punto discutido de quienes consideran que en realidad solo la norma se refiere a la semilla de propia producción, claro, y quienes consideran que la norma se refiere a la semilla que usa el productor. Y fue un punto divergente porque no estaba así planteado cuando, viste que esta norma tuvo un informe previo que pasó a consulta y demás, el 38 creo que era. Bueno, y en el informe 38 estaba planteado diferente. Y entonces después se tomó porque entonces se decía, si nosotros lo dejamos como está planteado en el informe 18, se tiende a que la semilla comprada tenga un valor y la semilla de propia producción tenga otro. Y en realidad es semilla. Y entonces tendríamos que ver qué ocurre en un caso, o sea, tendríamos que tener en claro esta situación. La norma creo que, en lo personal, creo que apunta a que en general lo que es semilla iría a valor razonable menos gastos, pero es un punto sumamente discutido y no está claro, digamos. Yo creo que es por una cuestión de espíritu por lo que viene del informe anterior. Muy bien. No me gusta, digamos, pero... Sí, entiendo. A Jorge tampoco, ya me dijo. Perfecto. Acá, bueno, abajo. muy bien. Sí, sí, es ciencia social, así que vamos a tener estas discrepancias más que razonables. Con respecto a la parte que sería siembra, producto agropecuario, totalmente de acuerdo. En cuanto a la clasificación de resultados por tenencia de producción y el resultado por tenencia, valor razonable, menos gasto en punto de venta. Hace un tiempo bastante largo que nosotros tenemos un ruido con los resultados por tenencia en lo que es la producción pecuaria, digamos, lo que es sobre todo la cría de ganado bovino, que es la principal. La verdad es que no podemos distinguir, no nos gusta, a mí personalmente no me gusta, y no me resulta fácil separar lo que es resultado por producción de lo que es resultado por tenencia. Me hace ruido, aún en lo que es mío, que tengo que medir, me parece que corremos el riesgo cuando separamos lo que es resultado de tenencia de lo que es resultado por producción, de separar algo que no es separable. O sea, el productor produce y ahí adentro se le van resultados, es un combo de resultados que no es otra cosa que producción. En agricultura es mucho más fácil porque vos terminaste la producción y tomás la decisión de retener. Sobre todo que nosotros en nuestro sistema contable el resultado por tenencia es un popurrí de cuestiones diversas, que todo es resultado por tenencia. Fundamentalmente, creo que vos hiciste referencia a que en la actividad de cría no habría resultado por tenencia en principio, sería todo producción, digamos. Al revés, no habría, los vientres tendrían resultados exclusivamente de tenencia. Realmente no es una postura que a nosotros se nos complica para separarlo y es como que no hemos desistido de hacerla, más allá de que la norma, no sé si expresamente hoy la norma dice de hacer esa separación. Bueno, en eso también ha habido varias cuestiones, porque cuando la norma define producción, lo que dice que es la valorización del activo.
Entonces, como plantea esto desde la valorización del activo, dice, bueno, entonces quiere decir que yo valorizo el activo y chau. Y digo, todos los resultados son resultados, de producción, por ejemplo. Y me agarro de ese concepto para decir, dejo afuera a los resultados por cambio de precio. Pero en el mismo concepto, un renglón más abajo, la norma dice que tengan que ver con la transformación biológica. De hecho, yo lo tengo subrayado porque es otra discusión esta. Y dice, si te fijas, dice que sea resultante de la transformación biológica. Entonces, cuando, si bien primero te dice que es la variación registrada en el activo, vos decís, bueno, todo lo que el activo cambió lo puedo meter en producción y ahí adentro en esa bolsa tengo todo. Después la norma dice es resultante de la transformación biológica. Entonces, la verdad es que en este punto yo creo que la norma es clara en ese aspecto. Te dice, ojo, que vos tenés que separar lo que es transformación biológica de lo que es tenencia. Claro, ¿qué pasa? Cuando vos lo querés hacer es complicado, que es lo que estoy planteando, y por eso en lo personal lo que traigo es experiencia personal, digamos. Lo que traigo es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para poder reflejar ese resultado de la producción y ese resultado por cambio de precio? Que de hecho sabemos que en otros ámbitos normativos ni siquiera esto es obligatorio, pero en este caso la norma lo está planteando. Entonces yo digo, y al mismo tiempo yo creo que tiene su... Claro, lo que pasa es que nosotros estamos inmersos en un contexto en el que muchas cosas no tienen sentido, pero es coyuntural, digamos. Pero de ahí en más, yo creo que sí vale la pena en cuanto a poder plantear lo que se obtuvo por el desarrollo biológico, aunque ahí adentro hay parte de cambio de precio, porque hay una mezcla, es lo que yo también planteaba hoy, hay una mezcla, de lo que puramente es tenencia. Y cuando vos sacás tenencia bajo esta forma, lo que estás haciendo es reflejar tenencia solo por las existencias iniciales, las compras y las ventas. O sea que te estás limitando a separar de los resultados los que tienen que ver por diferencia de cambio de precios en las cuestiones puramente transaccionales, que es existencia inicial, compra y venta. Y todo lo demás lo estás dejando adentro de producción. Pero al menos esa parte no es producción. Entonces, si podemos sacarla, y bueno, por ahí vale la pena. Pero son criterios, son formas, son... Claro, no es que, digamos, uno entiende el concepto, ¿no? Más vale. La cuestión es que yo no sé si no nos separamos de lo que piensa el productor, porque el ternero, si yo decido tener, dedicarme a la actividad ganadera, los cambios de categoría van implícitos, los cambios de precios van implícitos. Y es parte del negocio. Es el negocio. Sobre todo que si pensamos que, vamos a suponer que las vacas de cría, los cambios de valor en la vaca y la consideración de la reposición de los animales, las muertes de los animales, no generan resultados por producción, habría que tener mucho cuidado, solamente generan resultados por tenencia, habría que tener mucho cuidado de enfrentar esos resultados con tenencia con muchos de los gastos que quizá van a producción. Porque no es que vos tenés un televisor y lo tenés durante 12 meses en el depósito. Acá tenés que darle de comer, vacunarlo, consumir. Entonces, si a los animales de cría, los vientres, los vamos a tener como solamente resultado de tenencia, cuidado que va a haber que enfrentar ese resultado de tenencia con un montón de gastos que hoy mandamos a producción. Pero en ese caso, perdóname Omar, en ese caso, ese costo de producción que insume ese animal, porque mantener ese animal de cría genera costo de producción, va a ser imputable contra la producción, contra el concepto de producción que vos obtenés a través de la generación del ternero, porque ahí tu producción es el ternero. Y la contraposición de esos costos que implica mantener a la madre es la producción del ternero. Entonces sí tenés contra qué imputar esos costos de producción, que es esto que te digo, la producción del ternero. Y respecto a lo de las animales de cría que solo generan resultados por tenencia, eso es verdad porque está planteado así, no tenemos otra alternativa, pero sí tenemos la posibilidad de decir, bueno, a ver, un animal, viste que la norma por ahí dice, desde que el productor lo categoriza como tal.
Entonces, si yo tuviera la propia producción de esa vaca de cría, yo podría categorizarla como vaca para venta, como vaquillona, digamos, pero bueno, para venta, hasta el momento en que esté en condiciones de convertirse en vaca de cría. Y entonces ahí, a medida que fue creciendo y todo, me dio lugar a generar o a reconocer los resultados de producción. Cuando yo la reconozco como vaca de cría, porque desarrollo propio la vaca no va a tener más, porque ya llegó a su peso y a su nivel necesario para poder generar el ternero. Entonces, si yo hago esto, no es ilógico que a partir de ahí no haya resultado de producción por la vaca y que sí los resultados de producción se generen a través del ternero, al que le voy a imputar los costos de mantener la vaca. Vamos a hacer un ejercicio con las dos alternativas y después vamos a compartir los resultados a ver si nos da, qué nos da más lógico, digamos. ¿Cómo cuál sería la otra alternativa? No. Yo diría, por eso decía, en tono de desafío intelectual nuestro, hacer las dos alternativas. Me gusta eso, me gusta. Una alternativa de tomarlo como hacemos nosotros, digamos, sin separar los resultados por tenencia y tomarlo todo en producción, y el mismo ejercicio haciendo la separación a ver si nos convencemos. A ver si se convencen. Compartimos resultados. No, obviamente. pero buenísimo, me parece muy bueno. Y me lo mandan. Por supuesto. Ah, bueno, listo. Gracias. Gracias, Omar. Bien, ¿alguien más que va a preguntar? Y si no, calle para siempre. Bueno, le agradecemos a Silvina su participación.